Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, que Dios les bendiga. Soy el pastor Percy J. Riley y estamos empezando una serie llamada Exponiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Pentecostal. Hoy vamos a hablar sobre una falsa enseñanza que ellos tienen, que es 3 mentiras. Existen más mentiras sobre el diezmo y la forma como la Iglesia Pentecostal lo enseña. Y hoy nada más vamos a hablar 3 de esas mentiras. ¿Cuál es esa mentira número 1? Los pentecostales enseñan, mis estimados hermanos, de una manera torcida, manipulando la palabra de Dios, que el diezmo está dado por Dios a la iglesia y que es un mandato de Dios para que la iglesia diezme. Yo quiero que estos pentecostales me enseñen un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que la iglesia tiene que diezmar. El decir que la iglesia tiene que diezmar es una manipulación psicológica de los pastores que mal enseñan y tuercen la escritura con el único deseo de sacarle el dinero a la gente. La iglesia de Cristo no está requerida a dar el diezmo. Se los explico. ¿Por qué la iglesia no tiene que dar el diezmo? Porque el diezmo era parte de la ley ceremonial de la ley de Moisés. Y Cristo en la cruz del Calvario abolió la ley ceremonial. Por esta razón ya no se tienen que observar sacrificios. Por esta razón ya no se tiene que diezmar, porque fue abolido, desapareció. La iglesia no diezma, la iglesia ofrenda. Cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, Él no se diezmó, Él nos entregó 10%, Él se entregó total y absolutamente a su sacrificio. Por esto, Él fue el Cordero perfecto que nos trajo la redención, la salvación, la justificación y la regeneración. Por esto, la iglesia no está requerida a diezmar. Dios no te manda a diezmar. Lo que Dios te pide realmente es obediencia, santificación, consagración. Dios está más interesado que tú te santifiques a que tú diezmes. La segunda mentira es que el cristiano está pobre porque no diezma. ¿A poco? Que me cuenten una de vaqueros mejor. El decir que el cristiano que no diezma está pobre y que por eso no tiene bendición es una mentira del diablo, así como me escuchan. No existe ni un solo versículo bíblico en la Biblia que diga que un cristiano que no diezma está pobre. Es más, si leen la Biblia, realmente la leen y la estudian, se van a dar de cuenta que Dios mismo prohibió que el pobre diezmara. Lo que Dios dijo sobre el pobre y el diezmo es que cuando los levitas recogían el diezmo, ellos deberían de repartirlo entre los pobres, las viudas, los huérfanos y los necesitados. Así como me oyen, los pobres debían recibir el diezmo. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tu iglesia repartió el diezmo de la iglesia a los pobres? ¿Dónde? ¿Cuándo? Nunca se hace. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica se ha olvidado de los pobres. El pastor no va a promocionar un diezmo a los pobres. ¿Por qué? Porque no le conviene. El pastor está interesado que tú diezmes y te manipula diciéndote que tú estás pobre porque no diezmas. Eso es una mentira. Eso va en contra de lo que la Biblia dice y enseña. La Biblia enseña por mandato divino que el pobre estaba exento de diezmar. Parte de ese diezmo que se recogía era para el pobre, para el necesitado,
para la viuda, para el extranjero. Así que cuando te digan a ti, tú estás pobre porque no diezmas, diles, mentirosos, porque la Biblia me dice a mí que yo no tengo que diezmar. Primero, el diezmo era un pacto entre Dios e Israel. Esa bandera que está ahí representa al pueblo de Israel. Y ese pueblo estaba en pacto con Dios y una señal del pacto era el diezmo. Ahora, el diezmo no era para todos en Israel. Los únicos que tenían que diezmar, fíjate en esto, los únicos que tenían que diezmar eran los agricultores y los ganaderos. El carpintero, el albañil, el rabino y toda gente que no fuera agricultor o campesino no estaba requerido a diezmar. Ahí está en la Biblia, léelo. Ahí está, ni el pobre, ni todo aquel que no fuera agricultor o ganadero tenían que diezmar, estaban exentos. Jesús jamás enseñó sobre el diezmo. Jesús jamás practicó el diezmo. Jesús jamás dio un solo diezmo. Si Jesús hubiera diezmado, hubiera quebrantado la ley. Los discípulos tampoco diezmaron. ¿Por qué? Porque tanto Jesús era carpintero, los discípulos eran pescadores. Otros tenían otras profesiones, pero ni eran agricultores ni eran ganaderos. Así que no te dejes engañar ni manipular por pastores sinvergüenzas, evangelistas sinvergüenzas, que lo único que quieren es sacarte el dinero, manipulándote, haciéndote creer que la bendición de Dios viene a causa que tú diezmes. Esa es la tercera mentira del diezmo. Hay más mentiras, pero por el tiempo y el espacio solamente me ocuparé de 3 mentiras sobre el diezmo pentecostal. La tercera mentira, estimado hermano, es que entre más diezmes, Dios te va a bendecir más. No, Dios no te bendice porque diezmes. Eso es una mentira de Satanás. Dios no te bendice porque tú des más dinero. La bendición de Dios en tu vida no depende de tu diezmo, porque entonces quiere decir que Dios está vendiendo su bendición. Dios no vende su bendición, Dios la da de gratis. Jesús mismo dijo, lo que habéis recibido lo habéis recibido de gracia, gratis. Y así como lo recibís, debéis de darlo gratis. La bendición de Dios no está en venta, como quieren hacerte ver los pastores sinvergüenza rateros. No, mi hermano amado. La bendición de Dios no depende de tu diezmo. Eso no es bíblico. Primero, Dios no te pide diezmo. Dios no te lo pide. El que te lo está pidiendo es el pastor sinvergüenza que quiere vivir de tus costillas. Entonces, si el diezmo no viene a mí porque yo dé, y la bendición de Dios no viene a mí porque yo diezme, ¿cómo viene la bendición de Dios a mi vida? Primero, la causa de la bendición en tu vida es Jesucristo. La palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes en Cristo Jesús. Cristo es la causa de la bendición de Dios en tu vida. Él es la razón por la cual Dios te bendice. Jesús es la razón de tu bendición, no tu diezmo, ni tus ofrendas, sino Jesucristo es la razón de la bendición en tu vida. No le creas a esos pastores sinvergüenzas que lo único que quieren hacerte es que des el diezmo. No, el diezmo no es para la iglesia. Jesucristo es la bendición absoluta. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. Lo tiene todo. Y la bendición de Dios te sigue a ti por consecuencia de Cristo, no porque es consecuencia de tu diezmo ni de tu dinero. De esta manera